Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un agradecimiento al AMES y al Ministerio de Salud de Bolivia por la oportunidad de participar en los trabajos estos días. Yo creo que ha sido muy importante, muy interesante, y también muestra que la trayectoria de la medicina social no ha terminado. Al contrario, yo creo que está más fuerte que nunca. Sin embargo, también es muy importante saber de dónde venimos. Nunca sabemos hacia dónde vamos, pero las raíces siempre son muy importantes. Y por ello me pidieron que hablara sobre la trayectoria y retos de la medicina social. Bueno, yo creo que es primero importante decir que medicina social en América Latina significa algo distinto que lo que se conoce como la medicina social en otras partes del mundo, donde tiene dos connotaciones, podemos decir. Uno es la medicina pública en el sentido de los sistemas públicos de salud, o la atención a grupos y personas vulnerables. También es importante decir que tenemos antecedentes históricos muy importantes en el siglo XIX y XX, y lo interesante del caso es que esas corrientes de pensamiento siempre han estado ligados al empobrecimiento en la población y a las luchas sociales, y creo que eso es algo que debería estar con nosotros siempre. Bueno, la medicina social latinoamericana hace un análisis de la salud en su articulación en los procesos sociales, entendiendo a los procesos sociales como los procesos político, económicos, sociales de las sociedades. Ha utilizado muy extensamente, eso es lo que le distingue de la salud pública en mucho sentido, es que utiliza una metodología de ciencias sociales y es con frecuencia interdisciplinaria por su propia composición y por su objeto de estudio, y ha estado tratando de construir una transdisciplina. Ha tenido en casi toda su trayectoria una relación con los movimientos sociales y con los gobiernos progresistas. Bueno, la especificidad de la medicina social en América Latina, yo creo que podemos hablar de tres etapas y tres agendas. Desde luego, cuando uno trata de hacer una periodización, no quiere decir que primero se pasa de un periodo a la próxima, sino hay una serie de sobreposiciones, pero de alguna manera me parece que eso nos permite entender un poco más cuál es esta trayectoria. Podemos decir que la fundación es la primera etapa y tiene una relación muy importante con el auge de las luchas populares. Y ahí creo que se fijan los principios fundacionales, se hace una construcción teórica importante y hay un muy fuerte compromiso y articulación con las luchas político-sociales. Una segunda etapa tiene que ver, es la etapa que yo he llamado la democratización y las reformas de salud, donde inauguramos, para así decirlo, una paradoja, porque al mismo tiempo que hay un tránsito a la democracia en América Latina, también va de la mano con las reformas neoliberales. Y en esa etapa se centró mucho la actividad de la medicina social en la crítica de las reformas y en propuestas de una política alternativa de salud. También en esa época, desde entonces, más bien vamos a decir, la medicina social, los que andamos de la medicina social, tenía responsabilidad en la gestión y en el control social. Empezó en esa etapa a abordar problemas más específicos de salud y abrió debates sobre nuevos temas como puede ser igualdad versus pobreza, género, violencia, etc.
Y actualmente una parte de la medicina social está en lo que podemos llamar el postliberalismo, que tiene que ver con la emergencia de los gobiernos progresistas, donde hay todo un trabajo alrededor de la teoría y el discurso contrahegemónico, una nueva gestión pública y la participación social. Como ustedes pueden ver, en algún sentido, están muy sobrepuestas estas fases, pero creo que nos permite entender un poco más cuál ha sido nuestra trayectoria, y por ello voy a tratar de hacer un resumen rápido de esas tres etapas. Bueno, la primera etapa, que es la etapa fundacional como medicina social en América Latina, yo aquí quiero resaltar que los históricos, yo no soy de los históricos en realidad son Juan César García, María Isabel Rodríguez y Miguel Márquez, que en aquella época trabajaban en la OPS y hicieron una construcción de grupos en prácticamente todos los países de América Latina, en medio de las dictaduras donde se podía encontrar a la gente, y en esos términos ellos articularon una red de pensamiento médico-social en toda América Latina. Bueno, en la fundación podemos decir que era esencialmente la medicina social una contestación crítica a la salud pública desarrollista. ¿Qué decía esa salud pública desarrollista? Dijo que el desarrollo, entendido como crecimiento económico, automáticamente conllevaría un mejoramiento de las condiciones de salud. Sin embargo, había una transformación agrícola muy a fondo en ese desarrollismo, y de ahí surgió con nueva fuerza lo que era la miseria rural y urbana, y muy interesantemente, en esa época, finales o inicios de los 70, hubo un retroceso en lo que eran las condiciones de salud, que, por ejemplo, se expresaba en un incremento en la mortalidad infantil. Se basaba totalmente en el modelo médico biologista, y se entendía la práctica médica como la aplicación del conocimiento médico, técnico, científico, sin ninguna mediación de los procesos sociales. Y también se dijo que la desigualdad en acceso a los servicios esencialmente tenía que ver con el pacto corporativo basado en el modelo bismarckiano de seguridad social, pero en cuanto la sociedad se iba transformando, esa seguridad social se iba a extender a toda la población, cuando la relación salarial fuera la relación básica de la sociedad. Entonces, yo saludo y les recuerdo que nuestra madre y nuestros padres son esas tres personas: Juan César García, María Isabel Rodríguez y Miguel Márquez. Bueno, ¿cuáles eran los principios fundacionales? Yo diría que era esencialmente dos. Uno era que el proceso salud-enfermedad colectivo e individual tiene carácter histórico-social y tiene una determinación socio-histórica. Estamos hablando más o menos del año 1973, 74, 75. De tal manera que pueden ver que efectivamente nos adelantamos y ha habido una captura de ese concepto. Y el segundo principio era que la práctica médica y el saber médico deben ser analizados en el contexto de la sociedad en la cual se desarrolla. O sea, aquí es como se hace esta articulación entre lo que son los procesos, en el primer momento biológicos, psíquicos, con lo sociohistórico, y también en cuanto a la práctica y el saber médico. ¿Cuáles eran los objetos generales de conocimiento? Era el proceso salud-enfermedad como proceso social, y ahí
se trabajó mucho con dos conceptos, que era el perfil epidemiológico y el nexo biopsíquico humano. Y ese nexo biopsíquico humano, la idea es que la propia biología y psiquismo de las personas y de las colectividades tiene carácter histórico. No voy a desarrollar ninguna de esas ideas porque cada uno de ellos da para un seminario. Y también se trabajó sobre los determinantes sociales de patologías específicas, por ejemplo, paludismo, las prácticas médicas se entendía, se estudiaba como las respuestas sociales ante o para enfrentar lo que es el proceso de una enfermedad. Y en esos términos se habla de las prácticas médicas, que en esos términos también es un concepto muy retomable en esos días, y como una respuesta social ante un fenómeno que en todas las sociedades es un fenómeno que se trata de combatir. Hubo un interés muy particular en las políticas de salud y hubo un desarrollo muy interesante respecto a lo que eran los saberes médicos. Yo creo que en ese podemos decir que no teníamos un nuevo paradigma, pero sí íbamos hacia la construcción de un nuevo paradigma. Bueno, la construcción teórica básica inicial, en aquellos tiempos hablábamos de la epidemiología crítica, lo que todavía tiene mucho sentido en cuanto a vamos a decirlo así, un pensamiento crítico. Y ahí los temas que se trabajaron particularmente fue la estructura de determinación del proceso salud-enfermedad o el nexo biopsíquico humano y su distribución desigual en la población en función esencialmente de la clase social. Y también se hizo un análisis crítico sobre el concepto de causalidad y hubo toda una discusión respecto a lo que son los determinantes sociales versus los factores de riesgo. En el saber médico, en la construcción teórica básica inicial, yo diría que se hizo una crítica epistemológica y se empezó a hacer una nueva construcción epistemológica. O sea, ahí estamos, para que vean que había como una gran extensión, muy, muy amplio el tipo de cosas que se estaba haciendo. Y respecto a la práctica médica, se estaba trabajando los determinantes económicos, políticos, sociales y culturales. Creo que es muy importante decir que esa primera etapa estaba muy ligado con el resurgimiento del pensamiento materialista histórico y el pensamiento sobre la revolución social. O sea, en aquel momento lo que todos pensábamos era que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina, la cuadra resultó muy larga y ya hemos caminado 30 años o más y todavía no llegamos. También hubo una innovación metodológica, no solamente una construcción teórica, donde las ciencias sociales jugaron un papel central. Se hizo un nuevo marco epistemológico, entendiendo ese marco epistemológico como un proceso distinto de generación del conocimiento, y en esa innovación metodológica hubo una elección de nuevas o construcción de nuevas categorías explicativas. Hubo una ruptura muy a fondo con la ciencia reduccionista y con la estadística como método de probar la relación causal. Y también se innovó respecto a lo que es la relación entre el investigador y los investigados. Y ahí surgió una serie de planteamientos muy novedosos.
había también un compromiso de articulación con las luchas políticas y sociales. Creo que lo primero es importante de recordar hoy día es que las universidades eran parte del gran movimiento por el cambio, y por el cambio social o por la revolución social. Y en esos términos lo que se trató de hacer desde la medicina social era tener una perspectiva de clase en cómo analizar estos procesos. O sea, en un proceso de generación de conocimiento se puede tener una visión de clase en el sentido de dónde me ubico dentro de la sociedad para analizar el fenómeno que se está dando. Y ahí siempre había como justamente por ese compromiso de articulación con los movimientos había una perspectiva de clase. En esa época también hubo un auge muy importante en las luchas obreras, campesinas y populares, y en esos términos hubo un compromiso de la medicina social, un compromiso intelectual y práctico con estos movimientos. Y yo diría que en aquel momento todos los de la medicina social nos entendíamos como los intelectuales orgánicos de la clase obrera o los sectores populares, en el sentido que nosotros éramos, para así decirlo, los que teníamos una visión de clase, y desde ahí desarrollábamos una lucha ideológica y nuestro compromiso intelectual. Y en esos términos, la medicina social formó una parte importante de la lucha contra las dictaduras y el autoritarismo. Bueno, ¿cuáles fueron los logros y cuáles son los desafíos? En pocas palabras, ¿cuál fue el legado de esa primera fase de la medicina social? Yo creo que los logros fue un conjunto de hipótesis o tesis que abren nuevas maneras de pensar el campo de la salud. Se construyó instrumentos metodológicos innovadores y abarcativos, se hicieron estudios empíricos sobre temáticas nuevas o con una nueva metodología, y fue pionera en varios de los campos, por ejemplo, en los determinantes o en la determinación social de procesos de salud. ¿Cuáles fueron los desafíos que nos quedaron de esta etapa? Es el alto grado de abstracción que dificultaba abordar temas específicos y en un contexto intelectual cambiante. Yo creo que eso también es muy importante subrayarlo, porque en aquel momento, digamos, el pensamiento hegemónico en las universidades era el marxismo. Hoy no es así. Entonces, el otro desafío es mantener una relación propositiva con los movimientos sociales. La segunda etapa yo lo he llamado la democratización y las reformas de salud. Yo creo que esa etapa abre con una paradoja, que es que hubo una democratización y el fin de las dictaduras en los países de América Latina, y estos paradójicamente venían de la mano con las reformas neoliberales. Y creo que tampoco pero eso es otra historia, es otro análisis, que no fue totalmente casual que así pasó. Entonces, la participación del movimiento sanitario de la medicina social en la lucha por la democratización fue muy importante, y luego lo que pasó es que esta democratización y el ajuste iba de la mano con el ajuste o cambio estructural, que se puede llamar la primera reforma del neoliberal, y por ello también los gobiernos que se constituyeron en muchos procesos de democratización tenían un compromiso muy importante con los organismos financieros internacionales. Y esa es la etapa
donde se dan las reformas sociales del Estado y las reformas de salud neoliberales. En esta etapa había una tarea legislativa y constitucional muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se salía de las dictaduras, en prácticamente todos los países se hicieron procesos de la creación de nuevas constituciones que correspondía, digamos, a estas nuevas democracias. Sin embargo, también es la época cuando algo que había sido casi una dogma de fe, o un valor absolutamente en todas partes, que era que todos tenían el derecho a la salud, fue fuertemente cuestionada. Bueno, ¿qué hace en esta etapa la medicina social? Yo creo que desarrolló un papel importante en lo que es la crítica a las reformas y del nuevo discurso que desarrolla el neoliberalismo. Y en esos términos hubo tanto una crítica teórica como una crítica empírica. Yo creo que probablemente nuestra fase donde más evidencias empíricas han estado de nuestro lado ha sido en esa fase. O sea, porque la crisis económica, el tratamiento de choque, ajuste y cambio estructural, lo que estaban diciendo era que había un empobrecimiento prácticamente inevitable y un enriquecimiento cínico, pero eso con el tiempo más o menos iba, como lo dijo hoy Pedro Luis, pues con el crecimiento nuevo se iba a resolver. En esa fase también lo que era muy claro, y eso lo puso muy en claro la medicina social, es que pasamos de un modelo en salud de satisfacción de necesidades a competencia mercantil y programas mínimos focalizados en los pobres. Por ello, todo el debate sobre la pobreza versus la desigualdad es un debate muy importante porque tiene un contenido ideológico muy fuerte como se está manejando generalmente. Y en salud se empezó a hablar de los bienes privados y los bienes públicos. Y ahí la definición que hacía el pensamiento neoliberal es que los bienes privados eran todos aquellos que iban dirigidos y fueron consumidos por el individuo. Y solamente lo que no era transable en el mercado eran los bienes públicos. Ojo con eso, porque esa confusión, porque antes los bienes públicos para todo el mundo eran los bienes producidos para el público por el sector público. Entonces, hoy escuchamos a compañeros que hablan con esas categorías sin tener una claridad sobre de qué se trata. Las propuestas de política alternativa era, en primer lugar, o el más destacado, la defensa del derecho a la salud. ¿Por qué? Porque eso era un derecho que durante 40 años no había sido cuestionado por nadie. En todo caso, el debate era cómo cumplir este derecho. Y luego hubo algunas cosas muy interesantes en las propuestas constitucionales, particularmente en Brasil. Yo creo que aquí lo que todavía vivimos, pero que estaban especialmente centrados en esta fase, era la lucha entre concepciones y por el discurso. Eso es muy importante, porque lo que ocurrió, y yo creo que eso estamos sufriendo hoy, es que hubo una especie de apropiación legítima del discurso progresista por parte del pensamiento neoliberal y por tanto, hoy día, pues muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. Bueno, hubo también aquí el inicio de responsabilidad en la gestión y aquí la medicina social, cuando gobernaba o estaba con responsabilidades en la gestión, bueno, planteaba que el derecho a la salud es una responsabilidad del Estado.
que es un planteamiento muy fuerte frente a un neoliberalismo que trata de deshacer el Estado, usa toda la fuerza del Estado para destruir el Estado, para que sea un Estado mínimo. Y había una discusión muy interesante que se ocupaba de la idea si habría que ocupar espacio en el Estado o lo que habría que hacer es estar fuera, denunciar y resistir. Y dependiendo de cuál era el país, las dos cosas eran una tarea de la medicina social, para decirlo. También ahí surge toda la idea y se hace muy fuerte de la ciudadanía social y los derechos sociales exigibles. Está también los primeros nuevos intentos de la construcción de los sistemas únicos de salud y se genera una gran polémica entre lo que es la descentralización versus la centralización. Y aquí se toman distintas posiciones al respecto y creo que es un tema que, bueno, prácticamente todos estos temas siguen con vigencia, pero fue cuando se concentraron en una etapa. Y el tercer tema grande fue la participación en control social, y ahí estaba debatiéndose, intentándose formas de representación, subrayo representación ciudadana, no corporativa, o sea, cómo se puede hacer una representación de los ciudadanos que no cayeran dentro de lo que era el corporativismo tan presente en todas nuestras sociedades. Y ahí también hubo un debate, que es un debate que sigue, si control social o participación directa en las decisiones centrales sobre cómo conformar y cómo gerenciar el sistema de salud. Y hay un ejemplo, por ejemplo, tenemos que ver del muy famoso presupuesto participativo, que finalmente, cuando lo vemos, es de una proporción muy poco importante dentro de lo que es el ejercicio presupuestal completo. Conceptos y temas emergentes, nuevos tiempos, nuevos debates. Creo que aquí es cuando está surgiendo con una fuerza. Ya estamos hablando de finales de los 80s y de los 90s, o sea, estamos más o menos en esa época. La destrucción ambiental, el calentamiento global, todo el debate entre desigualdad o pobreza, que es un debate con implicaciones básicas, porque como de repente lo que había que combatir en el modelo neoliberal era la pobreza, no la desigualdad. Entonces, todo el cambio de cuando se hablaban de las desigualdades sociales que emanaban de las clases y su relación, entonces se empieza a hablar sobre la pobreza. Y ahí, y por eso es que tiene implicaciones básicas este debate. Y también la discusión entre igualdad y equidad. Hoy día nadie cuestiona el concepto de equidad. Surge todo el movimiento de mujeres, de los planteamientos de género. También empieza a tomar mucha fuerza, particularmente Colombia y también en Centroamérica, todo el tema de la violencia en sus distintas formas, la interculturalidad y las medicinas alternativas, los derechos humanos. Fíjense bien cómo la medicina social hasta entonces estaba hablando más bien de derechos colectivos y derechos sociales. Pero en toda la revoltura, digamos, en el nuevo pensamiento neoliberal, haciéndose hegemónico, una de las cuestiones que se hizo es que se tomaron los derechos humanos en vista de que estaban inscritos en lo internacional, pero finalmente son
derechos de los individuos ante el Estado. Y en esos términos eso vale la pena discutir, es una diferencia importante entre, si lo planteamos como derechos sociales o derechos humanos. Hay muchos procesos que hacen muy necesario retomar los derechos humanos, pero es un cambio en el enfoque, digamos. Y ahí también tenemos la segunda generación de reformas, que es muy importante porque muchas personas pensaban, ya estamos al finales de los 90, que la segunda reforma del Estado significaba que se había reconocido que el Estado era importante y por tanto habría que abandonar el Estado mínimo y darle un nuevo papel al Estado. Eso también vale la pena hacer toda una discusión al respecto. El hecho es que todos los principios básicos que fijó el neoliberalismo están intactos en lo que es la segunda reforma del Estado. Y lo que se le está diciendo más bien es que necesitamos un Estado más eficiente, más eficaz, menos corrupto y que pueda garantizar la cohesión social. O sea, es una respuesta frente al impacto brutal sobre los países. Y entonces lo que se convierte en un tema de mucha importancia es la cohesión social, que tiene que ver con todo lo que se dice sobre la gobernanza, etcétera, etcétera. Y en salud en especial, todo el concepto del aseguramiento universal viene de la segunda reforma del Estado en salud. Bueno, y también tenemos lo que es la exclusión social y en salud. Yo creo que esos cambios son expresivos de la problemática vivida y del nuevo discurso que se está haciendo hegemónico. También en esa etapa se están viendo los problemas específicos de salud que son emergentes y reemergentes. Desde luego, a nadie nos cabe ninguna duda de que VIH-Sida ha tenido un auge muy importante en su estudio, en su tratamiento y en la organización de los, en ese caso, personas que viven con el virus. También la reemergencia de tuberculosis, paludismo y las enfermedades inmunoprevenibles tiene que ver con, por una parte, y aquí sí lo han querido ver, Global Fund, por ejemplo, tiene que ver con el empobrecimiento, pero también lo que menos se ha dicho es que tiene que ver con todas las transformaciones que causó las reformas en los sistemas de salud. Y el caso más ilustrativo de eso es precisamente Colombia. Por eso, Colombia es el caso paradigmático y todos deberíamos conocerlo a fondo. Si queremos saber qué pasa en la segunda generación de reformas de salud, deberíamos estudiar Colombia, porque ahí está todo, y además van un poquito adelante que todos los demás. También surge como nuevos problemas, tiene que ver con la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Yo aquí les quiero decir que, aparte de que son las metas del milenio, la mortalidad materna también es muy expresiva de la desarticulación de las instituciones públicas de salud. Y por ello es que no van avanzando en eso. Y desde luego los crónico-degenerativos. Y eso es una problemática compleja, como dije, relacionado con cambios en la vida social y con el impacto de las reformas. Alcances. Yo creo que se hizo un análisis importante de las reformas neoliberales de salud. Se hizo una predicción en este sentido, éramos muy científicos, del fracaso de las reformas, el efecto negativo del mercado como asignador de recursos. También
logramos demostrar la relación entre las reformas, el creciente desigualdad en condiciones de salud y en el acceso a los servicios de salud. Y hubo un avance en el estudio complejo de problemas emergentes. Yo creo que los retos en esa etapa fue resolver con rigor conceptual, que retomar el rigor conceptual y el rigor en el discurso. Porque de alguna manera, como nos metimos en otro tipo de análisis, como que nos alejamos en un cierto sentido de mucho de lo que era el rigor conceptual, e incluso en nuestra propia manera fue hasta cierto punto, vamos a decirlo así, corrompido nuestro discurso, con nuevos pensamientos que no venían de nosotros. Creo que también aquí el gran reto es repensar lo público y establecer una alianza crítica pero muy fuerte con la salud pública. O sea, ustedes ven como venimos de la crítica de la salud pública, pero con todo como iban avanzando los procesos, es evidente que los acontecimientos pusieron a la medicina social o colectiva del lado de la salud pública. Porque en un cierto sentido lo que hizo las reformas era marginar a la salud pública y todo tenía que ver con la protección de las colectividades humanas. Creo que también es un reto, esa ha sido la historia de nuestra vida, crear mayor visibilidad de penetración y dar un seguimiento muy puntual a lo que son las reformas neoliberales. Yo aquí nada más quiero mencionar dos cuestiones. Uno es los llamados proyectos de prestación de servicios o los APPs, que tiene que ver con cómo el capital financiero incursiona en todo lo que es la construcción, equipamiento, administración de la infraestructura de salud, que son unos negocios inmensos. Y en la segunda generación de reformas, que tiene que ver con todo el tema del aseguramiento llamado universal de salud. Bueno, la tercera etapa, que yo lo he llamado el post-neoliberalismo y auge de los gobiernos progresistas. Yo creo que ahí lo que estamos logrando es construir una teoría y un discurso que se ha llamado contrahegemónico, contrahegemónico en el sentido de que va en contra del discurso en la teoría hegemónica. Ha habido una acumulación de evidencias del fracaso de las reformas que, sin embargo, son evidencias muy poco publicitadas. O sea, nosotros y el nuevo sentido común, como diría, pues está viendo, está a la vista el fracaso de las reformas, pero con un mecanismo muy implementado del Banco Mundial, que ellos encargan los estudios sobre lo que ellos quieren que se estudie, y luego eso es que circula como si fuera las evidencias. Aquí también el derecho a la salud como obligación del Estado y como derecho social universal. Y hay que hacer una aclaración, una distinción respecto a varias cosas que creo que son conceptos muy en boga y muy circulando, que es protección social, exclusión social, equidad, pobreza, universalidad, etc. Creo que estamos en un momento cuando es muy importante que hacemos un muy riguroso vigilancia, no epidemiológica, sino epistemológica, porque hay una circulación de palabras que tiene un efecto de confundir lo que estamos diciendo, porque cuando una persona dice equidad, los neoliberales entienden una cosa, los de la medicina social entendemos otra cosa,
Los que trabajan esencialmente género entienden una tercera cosa. Entonces lo que necesitamos es como hacer una vigilancia epistemológica y donde sea necesario tenemos que ser pedantes en el sentido de decir, yo cuando digo esto quiero decir esto, porque si no, no nos entendemos, no podemos realmente hacer un proceso de pensamiento claro. También yo creo que aquí tenemos un problema nuevo, o sea, un problema, porque estamos hablando de nuevo de una reforma en salud que tiene un contenido absolutamente distinto a las otras reformas. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Es la contrarreforma? ¿Qué es? Digamos, o sea, y creo que ahí lo que debemos dar un muy gran énfasis es que esa reforma de salud está basada en las necesidades de salud y no en el mercado. Yo creo que eso, la reforma antimercantil o antimercantilizador, pero digamos, eso es muy importante que quede claro. Y creo que aquí tenemos tres principios en esas contrarreformas, esas reformas basadas en las necesidades, que es el derecho a la salud, la actuación integral sobre los determinantes con control y participación social. O sea, es como yo lo sintetizaría. Bueno, ¿cuáles son los principios de la medicina social en su construcción de política de salud? Es la democratización en salud. Cuidado con eso. Porque cuando hablan de democratizar, también los neoliberales hablan de eso. Entonces tenemos que precisar qué entendemos por eso, ¿no? ¿Qué entendemos por participación y control social? ¿Qué son elementos fundantes? Una cosa que es típica de nosotros y nos caracteriza es la centralidad de la institución pública. Eso, las reformas neoliberales para nada han tratado de captar este discurso. La igualdad, la solidaridad, la universalidad, de nuevo, cuidado con la universalidad, porque eso ya ha sido absolutamente cooptado, desvirtuado y corrompido como concepto. Y el valor ético en salud. Y yo diría que ahí lo que reconocemos como el valor ético en salud es valía igual de todo ser humano. Y por tanto, todo el trato y todas las posibilidades deben ser los mismos por el valor intrínseco de igualdad de los seres humanos. Bueno, dentro de esa reforma post-neoliberal, tenemos un tema que es un tema muy importante, que es la nueva gestión pública. Y si no logramos construir una nueva gestión pública, yo creo que vamos a tener fracasos muchos y algo que es peor, vamos a tener el cuestionamiento de los postulados básicos de nuestros planteamientos, porque si no logramos hacer coincidir el discurso que tenemos con lo que es la práctica que estamos construyendo, lo que va a hacer, podemos sufrir un retroceso muy importante. Y yo digo que aquí en esa nueva gestión pública, no voy a hablar mucho sobre ese, necesitamos un nuevo modelo integrado e integral de atención a la salud. Hay que construir desde abajo, atención primaria, integral, si quieren, pero
Simultáneamente hay que remover los obstáculos a la atención médica requerida. Hay que reconstruir el tejido de la institución pública después de sus décadas de deterioro, que es una tarea sumamente difícil. Hay que forjar una nueva ética de servicio público, que realmente sea un servicio al público. Hay que desarrollar la transparencia y rendición de cuentas, que está muy íntimamente relacionado con el control social, y hay que construir una real participación social. Yo digo que se construye porque la participación social requiere de una serie de conocimientos que no se generan espontáneamente, y en esos términos es muy importante dar esos instrumentos, esos elementos de conocimiento, porque lo que tenemos que tener muy claro es que el modelo médico no está nada más en nuestras cabezas, también está en la cabeza de la población. Entonces, si ustedes salen a preguntar qué quieren en salud, yo les casi apuesto, por lo menos eso me pasó en México, lo que quiere todo el mundo es el barrio de al lado, no en su barrio, quieren un hospital de tercer nivel. No en su barrio, porque es mucha lata tener un hospital de tercer nivel en su barrio. Hay congestionamiento de tráfico, etc. Y yo creo que hay una de las cuestiones incluso que necesitamos incorporar como uno de los elementos de nuestra planeación estratégica también es ir explicando a los movimientos sociales o a la población por qué estamos tomando cierto tipo de decisiones, sin dejar al lado de que también tenemos como gobiernos que dar una respuesta a la gente que está demandando servicios. Y por eso es muy importante también que hablamos del derecho de salud y el acceso a los servicios, subrayar los accesos, o sea, porque si tenemos el derecho de la salud y no hay acceso, pues eso es otra vez lo que decimos en México, un saludo a la bandera. O sea, es una declaración de principio que luego no se hace real. Y en este tema también hay que construir una nueva cultura en salud. Bueno, yo para terminar, porque ya agoté mi tiempo, yo nada más quiero decir que hay muchos ahora ejemplos, y cada uno de los ejemplos contiene una experiencia muy importante. Yo pongo como el pionero a Brasil, porque no estamos hablando, desde luego en América Latina el primer que tuvo un sistema único de cobertura y acceso universal fue Cuba, pero digamos, eso fue antes de lo que es el proceso que estamos viviendo. Yo creo que en ese sentido Brasil es el pionero, y creo que el proceso brasileño es enormemente rico, pero también tiene una serie de enseñanzas que habría que trabajarlos, entenderlas, y los propios brasileños están en una discusión muy fuerte sobre el SUS. Tenemos Venezuela con Barrio Adentro, donde ayer también pudimos escuchar cuáles son los problemas, algunos problemas que se están enfrentando. Tenemos el caso de Uruguay, que tiene sus propias enseñanzas en el sentido de que tienen un sistema sumamente fragmentado, y donde lo que están haciendo no es hacer un sistema único, sino un pagador único, que es diferente. Tenemos el caso boliviano, tenemos el caso ecuatoriano, tenemos El Salvador también en gestión, y tenemos gobiernos locales. Los que yo puse aquí fue Bogotá, la Ciudad de México y también Rosario en Argentina. Bueno, alcances en esa última etapa, que es el que estamos ahora. Ha habido un reposicionamiento del derecho a la salud. Hay nuevos modelos exitosos de prestación de servicios, hay un fortalecimiento de la institución pública, y estamos caminando hacia una nueva práctica pública y nuevos espacios de participación en salud.
y estamos al inicio de la construcción de una nueva cultura de salud. ¿Cuáles son los desafíos? Yo diría que es la sustentabilidad legal, económica e institucional, entendiendo que eso es algo que también se construye. Pero si no se construye esa sustentabilidad también, y es triple. O sea, podemos lograr el financiamiento, podemos tener el marco legal, si no tenemos un tejido institucional que sostiene esos recursos económicos y estos recursos legales, vamos a tener muchos problemas. Hay que mantener una crítica de efectos y prácticas de las reformas neoliberales, la segunda generación de reformas, los APPs, etc., y seguir la construcción teórico y metodológica en relación a temáticas emergentes y necesidades nuevas. Por su atención, gracias. Ahí, al final, está la dirección de la página web del gobierno legítimo y ahí subimos muchos materiales.